Vivimos en un tiempo en el que las influencias del mal buscan apartar a la humanidad de Dios, sembrando indiferencia, desafío y rebelión. Pero en medio del gran conflicto espiritual, Dios nos ha dado una promesa segura, la dispensación del Espíritu Santo. Solo el poder del Espíritu Santo puede fortalecernos para vencer el mal, transformar nuestra vida y capacitarnos para cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado. No te pierdas este poderoso mensaje. La dispensación del Santo Espíritu de Dios. Una invitación a recibir, por la fe, la bendición prometida para el pueblo de Dios en este tiempo final. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Feliz sábado. Qué alegría que hoy nos encontremos para estudiar la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han decidido descansar sus almas? ¿Han hecho alguna decisión para descansar sus almas? Yo creo que qué bien nos caería un buen descanso, ¿verdad que sí? Después de una semana de trabajo, una semana muy ajetreada, una semana de conflictos, bien caería un buen descanso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo sería un buen descanso? ¿Cuántos de ustedes han caminado por el desierto? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha caminado por el desierto? Quizás ninguno. Bueno, los que tienen la experiencia de viajar a otros lados con propósitos de poder vivir mejor, lo han hecho. Y muchos de ellos han hecho la travesía por un desierto. En el desierto, ¿qué encontramos en el desierto? ¿Qué podemos encontrar? Más que solo arena, ¿verdad? Y en el día un gran calor. Después de que uno pasa esa gran travesía, ¿qué cree usted que a uno se le antoja? ¿Un buen plato de comida, un buen manjar o un buen vaso de agua? El agua, ¿verdad que sí? Y el agua refrigera nuestro ser, como que naciéramos de nuevo. Usted sabe que así es el descanso de Dios. Exactamente, ese es el descanso de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de ese descanso. ¿Y quién es el gran protagonista del descanso? Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Así que va a ser una gran bendición. Nuevamente un saludo muy fraternal. Transmitimos, estamos aquí desde Diriam, Bacarazo, Nicaragua. Y qué gran bendición que hoy usted nos acompañe. Vamos a pedir la bendición del Santo Espíritu de Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre, bendito y alabado sea su santo nombre. En esta hora muy solemne, una hora, Señor, en el cual tú nos invitas a venir al descanso. Señor, sabemos de que tú eres el Señor del descanso. Y tú has comisionado a su Santo Espíritu para que nosotros, por esa convicción que tenemos, por la fe puesta en Cristo Jesús, nosotros podemos entrar en ese reposo santo. Por favor, bendícenos con su santa presencia, bendícenos, Señor, porque nuestras almas están, Señor, en un sequedal. Necesitamos esa agua bendita, ese favor del cielo para poder saciar nuestros cuerpos físicos. Bendícenos con su santa presencia, principalmente, Señor, la presencia de Dios Santo Espíritu y también la presencia de sus santos ángeles. Favores que agradecemos para su honra y su gloria, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. El sábado es un remanente del Edén. Que fue lo único que quedó después de que nuestros primeros padres pecaron, que fue lo único que quedó después de toda esa creación tan perfecta.
esa creación tan maravillosa, ¿qué fue lo único que quedó? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue lo único que prácticamente quedó? ¿Fue la creación de qué? Lo único que quedó, mis queridos amigos y hermanos, fue el sábado. Fue lo único que quedó. ¿Sí? Por eso el sábado es el remanente del Edén. Usted sabe que el remanente es lo que ha quedado, un residuo. Y eso es precisamente el sábado, ese residuo. Al final de los tiempos también va a quedar un residuo en el pueblo de Dios, un remanente. Y la palabra de Dios nos enseña que ese remanente son los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio o la fe de Jesús. También es un remanente. Pero hoy es necesario, fíjense, bien importante esto, tome usted atención a esto. Ahora, después de que el Señor Jesús asciende al cielo, Él se compromete a hablarle a Dios el Padre para que mandara al Santo Consolador, Dios Santo Consolador. ¿Con qué propósitos? Para nuevamente hacer una nueva creación. Fíjense, bien importante. Ahora es necesaria una nueva creación después de la ascensión del Señor Jesús. Y ha de ser llevada a cabo a través del mismo poder que estuvo en el principio. ¿Cuál fue ese poder que estuvo en el mismo principio? Fue Dios Santo Espíritu, el mismo poder de la creación. Por eso es necesaria una nueva creación. ¿Por qué es necesaria una nueva creación? Recuerden, las primeras cosas pasaron. Ahora, dice la palabra de Dios, son hechas nuevas. Tiene que haber una nueva creación. ¿Por qué tiene que haber una nueva creación? La primera creación, mis hermanos, justamente porque nuestros primeros padres cayeron en la tentación, esta creación que era perfecta, una creación que fue hecha para el hombre, y justamente el hombre pues la hizo caer. Esta creación tomó un nuevo dueño, tenía un nuevo amo, y ese amo es Lucifer, hoy conocido como Diablo Satanás, la serpiente antigua. Esa creación cayó en manos de él y por lo tanto él fue el soberano de esta creación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Satanás fue el dueño y amo de esta creación? Aquí leemos en Génesis capítulo 3, verso 15. Vamos al texto bíblico. Génesis capítulo 3, verso 15. Leemos la palabra de Dios y ahí lo tenemos. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Aquí hay una declaración de guerra. Y esa declaración de guerra es, o más bien dicho, inicia el gran conflicto. ¿Entre quién? Entre Cristo, Dios el Creador, y Satanás. Aquí inicia el gran conflicto. Aquí dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Miren, una sentencia. ¿Cuándo se cumplió esta sentencia? Aquí hay una declaración. Y esta declaración es que tu señorío no va a ser definitivo.
Tu señorío va a ser temporal hasta que venga ¿quién? ¿Quién iba a venir? Que de la simiente suya, la simiente de la mujer, iba a venir alguien que ¿qué? Que le iba a herir la cabeza. Miren, ¿hasta cuándo sucedió eso? Eso sucedió en la cruz del Calvario. Ahí sucede todo eso. Ahora, hasta ahí llegó el término de ¿quién? Del dominio de la creación por parte de Satanás. Hasta ahí. Miren, eso es bien importante. Entonces, el Señor Jesús logra en la cruz del Calvario la victoria. Ahora, el Señor Jesús recupera nuevamente el señorío primero. El primer señorío, cuando Dios y Adán tenían una comunión tan íntima. Nuevamente en la cruz del Calvario se recupera ese señorío. Ahora, ya no más Satanás es el dueño de este mundo. Ya no es el dueño de esta creación. Ahora, el dueño de la creación, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra. Amén, hermanos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Por eso era necesario. Y por eso la súplica a Dios el Padre para que enviara al Consolador. A Dios el Padre, perdón, a Dios el Santo Espíritu, para que Él pudiera ser nuevamente el que esté en esta tierra como un ser permanente para que esté para siempre con nosotros. Es bien importante. Como el autor lo decía, ¿no? Ese ser era uno con la misma esencia de Dios, el Dios Santo Espíritu. Ahora bien, por eso dice que ahora era necesaria una nueva creación. Pero ¿cómo una nueva creación? Si cuando ya está creado todo, ¿verdad que sí? A pesar de sus deficiencias ya había una creación. Pero recuerden, el hombre, la razón por el cual Dios se expone, porque Dios se expuso al venir a este mundo a través de Dios el Creador, para que el hombre tuviera nuevamente una oportunidad. Y esa oportunidad era recuperar el señorío primero, recuperar lo que al principio era. Esa nueva creación justamente lo iba a hacer, ha de ser llevada a cabo, dice, por el mismo poder que estuvo desde el mismo principio. Dios Santo Espíritu. Miren, eso es bien importante entenderlo. Ahora bien, ¿cuándo es que se inicia esa nueva creación? ¿Cuándo? Cuando nosotros dijimos, ¿qué dice Juan el Bautista? Yo los bautizo con agua, dice, pero vendrá uno, que Él los bautizará con el Espíritu. Y leímos ese verso, ¿se acuerdan? Con el Espíritu. ¿Por qué dice con el Espíritu? Claramente cuando se habla con el Espíritu, ahí hay una aplicación, ¿ya? Nosotros en términos ya más un poquito más antiguos, paracletos, ¿para qué es? Para con el Espíritu. Con es que siempre estará con nosotros. Y no por un momento, para siempre. Es una esperanza y es una promesa que tenemos nosotros. Ahora, hablando de ese remanente, vamos a leer el Salmo 104, verso 30. Salmo 104, verso 30. Leemos la palabra de Dios. Lo tenemos ahí. Verso 30. Dice, envías tu espíritu
son creados. Mire, envía tu espíritu, ¿ya? Y vimos que eso sucedió en el Pentecostés. Ahora son creados y renueva la faz de la tierra. Miren, qué importante es esto. El Dios Santo Espíritu, ¿qué fue lo que dice? ¿Vino a qué? Para iniciar una nueva creación. Porque la primera, obviamente falló. Y renueva, dice, la faz de la tierra. ¿Qué implica eso para nosotros? Aquí vemos nosotros que a través de Dios, el Santo Espíritu, que es lo que hay una nueva creación. O sea, nosotros, de hecho, como seres creados a su imagen y semejanza de Dios, caídos, será necesaria una nueva creación o una recreación nueva sobre la faz de la tierra. Dice también, ahí era necesario crear de nuevo una nueva generación. El mismo Señor Jesús lo reza de esta manera, lo dice, que Él vino a instituir el reino de los cielos. Y Él lo dijo, el reino de los cielos ha llegado a ustedes. ¿Con qué propósito? Para que hubiera una nueva creación. En Isaías capítulo 63, verso 14. Isaías 63, verso 14. Leemos el consejo de Dios. Dice la palabra de Dios. Leamos 63, 14. Dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó. ¿Quién es el que a nosotros nos sustenta, nos pastorea? Dios, el Espíritu Santo. Aquí dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. ¿Cuál es el propósito de esa nueva creación? Es que para hacerte un nombre glorioso. Eso es bien importante entenderlo. Nosotros somos una nueva creación, somos una nueva simiente, ¿ya? Para hacerte un nombre glorioso. A través de esa creación, Dios quiere engrandecerse, quiere darse a conocer a los pueblos a través de esa creación especial. Y ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 8, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 8, leemos el consejo de Dios, verso 8. Y miren la pregunta, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Miren, ¿cómo dice? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Algo bien importante, dice en mi versión, dice, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Verso 9, porque si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Miren, ahí, ¿qué es lo que se une? Los dos ministerios. ¿Cuándo va a ser esto? En la segunda venida de Cristo se unen los dos ministerios. El ministerio del Santo, de Dios, el Santo Espíritu, y el ministerio de Dios, el Creador. Miren, eso es bien importante entenderlo. Entonces, ahora bien, recuerden que el sábado es el remanente del Edén, pero todavía dice, hay un remanente, y ese remanente dice que es el que va a entrar en el reposo de Dios. ¿Quién es ese remanente que va a entrar en el reposo de Dios? Lo hemos explicado y nuevamente yo se los puedo explicar a usted. Este remanente es cuando usted acepta al Señor Jesús como su Creador, como su Redentor. Usted lo acepta y gloria a Dios porque usted ya lo ha aceptado. Pero lo siguiente es que usted lo acepte al Señor Jesús como el Señor de su vida.
Eso quiere decir, eso es el ministerio de la justificación. Cuando usted lo acepta como el Señor de su vida, por eso se unen los dos ministerios. Y eso lo hace Dios, el Santo Espíritu, obrando en usted. Cuando usted hace esa declaración, inmediatamente usted quiere formar parte del reino de los cielos, usted hace su profesión de fe, usted se bautiza. Y el bautismo es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo. Así es como se hace un bautismo. Usted hace esa declaración de fe y usted entra a ser parte del reino de los cielos. Usted se convierte en una nueva creación. Usted es una nueva criatura. ¿Ya? Las cosas viejas pasaron. ¿Son abandonadas totalmente? ¿O son abandonadas a medias o a mi conveniencia? No. Esas cosas pasadas, ese viejo hombre tiene que ser, ¿qué? Sepultado, tiene que ser muerto. Por eso es necesario esa nueva creación. Y esa nueva creación lo hace Dios, el Santo Espíritu, que es el mismo poder de la creación. Bien importante entender esto. Ahora nosotros somos una nueva simiente, una nueva creación. Y esa nueva creación tiene un solo propósito. Y ahí dice, en el texto anterior, ¿cuál era el propósito de esa nueva creación? Para glorificar el nombre de Dios. ¿Sí? Ahora bien, sabemos nosotros que el pecado, que es la transgresión a la ley, produce agotamiento. ¿Sí? ¿Cómo era el Edén al principio? Recuerden, en el principio todo era perfecto, todo era armonía. Adán tenía labores que realizar en el jardín del Edén porque no iba a estar de ocioso. Dios le encomendó un trabajo muy especial. ¿Cuál era el trabajo especial de Adán? Era ser un mayordomo del Edén. Ese era su trabajo. Cuidar del Edén, la administración del Edén. Ese era su trabajo. Y eso para él era un gran gozo. Eso para él era un perfecto reposo. ¿Sí? Y todo el tiempo que se mantuvo ahí, que no sabemos cuánto tiempo, ¿ya? Para él fue una delicia el jardín del Edén. Yo le pregunto a usted, ya dijimos al principio que el sábado es el remanente del Edén, lo que ha quedado. Por lo consiguiente, para Adán, cuando el Edén estuvo en su perfecto estado, para él estar ahí era un reposo, y fue todo el tiempo mientras estuvo ahí. Para nosotros hoy, en el Edén restaurado, porque lo hizo Dios al morir en la cruz del Calvario, hay un Edén restaurado. Y ese Edén restaurado es el santo sábado de Dios. ¿Bien? Por eso, así como para Adán era una delicia estar en el Edén, para nosotros el santo sábado tiene que ser una delicia también. ¿Bien? Bien importante. Ahora bien, si Adán no hubiera pecado, el cansancio nunca se hubiera conocido el cansancio en la tierra. El trabajo no forma parte de la maldición. Lo que está maldita es la tierra, no así el cansancio. Por lo consiguiente, no nos cansaríamos. Entonces, como dijimos al principio, ¿por qué nos cansamos? Porque hay una maldición en la tierra y eso produce un cansancio. Miren, la maldición
es un pecado. ¿Sí? Y ahí, ¿qué le dice Dios a Adán? Ahí en Génesis capítulo 3, verso 17. ¿Qué le dice Dios? Leamos ese texto. Génesis capítulo 3, verso 17. Ahí está. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién? De Adán. Miren. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Miren, ahí entra el pecado. Por eso, justamente lo que es maldición, lo que hay de maldición es lo que hay en la tierra, porque ahí está la sentencia, pero no así el trabajo. Para el hombre, el trabajo, ¿qué es? Para el hombre el trabajo es que nosotros debe ser una delicia. ¿Cuántos de ustedes, los que trabajan, el trabajo es una delicia para ustedes? ¿Sí? Es una delicia. Porque no puede ser una maldición, ¿verdad que no? No. Por eso es que hay muchos que tanto se quejan cuando trabajan. ¿Ya? Dice otra vez, quiere ir a trabajar y apenas se levantan. No, debe de ser una delicia realmente. Porque no es parte del pecado. El trabajo no es parte del pecado. Ahora bien, miren algo bien importante. No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Miren, bien importante. Le echamos la culpa a Eva, ¿no? Pero realmente el culpable, ¿quién es? Es Adán, ¿verdad? Ahora, hasta ese entonces, antes de entrar el pecado, todo era perfecto, lo hemos dicho. Había un perfecto reposo, había armonía. Todo era uniforme todo. Había alegría, había felicidad. Usted se puede imaginar al león ahí con Adán y Eva, el tigre, todos esos animales que Dios creó, ahí estaban, era una armonía. Pero en el momento en que llegó la transgresión, ¿qué sucedió? Ahí hubo un caos total. Ahí ahora el león estaba a la expectativa, estaba rugiendo, ¿verdad que sí? El tigre, las plantas. Usted sabía que las rosas que hoy miramos nosotros que tienen espinas, no tenían espinas, y ahora tienen espinas. Todo prácticamente en la creación se convulsionó totalmente. Hubo un cambio drástico en todo, ¿sí? Cuando el trabajo era bien sencillo para Adán. Él era el mayordomo. Él lo único que quería Dios era que lo guardara, ¿sí? Que esa obra de la creación, que era perfecta, su trabajo era cuidarla nada más. Era lo único que tenía que hacer. ¿Sí? Que lo señoreara, que él fuera la autoridad sobre todo. Yo le digo a usted, ¿quién le puso nombre a los animales? ¿Fue Dios o fue Adán? Fue Adán. Mire. Yo le pregunto, ¿Adán tenía que crear algo? No, todo estaba creado. Si hubiera tenido que hacerlo, aunque fuese solamente una flor o una simple hoja, se habría agotado hasta la muerte sin haber conseguirlo, porque nunca de una u otra manera lo iba a lograr. Pero Dios hizo la obra y puso a Adán en ella, dándole las instrucciones para que lo guardara. Y esa era la única ocupación que tenía que hacer. Lo que tenía que guardar, cuidarlo. Era lo único que tenía que hacer, no tenía otro trabajo que cuidarlo. Yo le pregunto a usted,
Estamos hablando de una nueva creación, ¿verdad que sí? En esa nueva creación, ¿cuál es el trabajo del hombre? Si vamos poniendo atención, haciendo ya una comparación, ¿cuál es el trabajo del hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Tiene que trabajar, ¿verdad? Porque no es una maldición. ¿Qué otro trabajo tiene que hacer el hombre? Hay otro trabajo que tiene que hacer. Ser mayordomo de su familia. ¿Sí? Cosa que Adán no hizo. Fue mal mayordomo de lo que Dios le había encomendado. Y algo que Dios le encomendó fue a su esposa. Ahí va. ¿La cuidó o no la cuidó? ¿De quién le iba a cuidar si no tenía, pues quién, verdad? Se descuidó. Y ese descuido fue lo que provocó todo este caos. Yo le pregunto a usted, si ya se casó, ¿cuántos son casados aquí? Fueron casados con la bendición de Dios, ¿verdad? O con la bendición del hombre. ¿Qué prevalece más, la bendición de Dios o la bendición del hombre? De Dios. Muchos dicen ambas, no, la bendición de Dios. Ahí hay algunos votos matrimoniales que hay que hacer. Y uno de ellos, ¿cuál es? Cuidar de ella. ¿Por qué cree usted que hoy, de cada 10 matrimonios, 8 están divorciados? ¿Por qué? Porque el hombre no fue un fiel mayordomo. Sencillo. Miren. Hicimos ese voto, ¿no? Y termina ese voto hasta que la muerte nos separa. Si eso fuera así, el matrimonio hoy en día, que es una de las instituciones, que no hay tiempo para hablar de esa institución porque el sábado es una institución, el matrimonio es otra institución, es un monumento de la creación, el matrimonio, la sagrada familia. Si nosotros hubiéramos cumplido con ese voto, este mundo fuera diferente, totalmente diferente. ¿Sí? Dios le encomienda una obra, la mayordomía, y le da instrucciones, guárdala, cuídele. Son las mismas instrucciones que Dios nos está dando hoy a nosotros. Porque si hacemos eso, mis hermanos, ¿qué va a haber en el hogar? ¿Qué va a haber en la familia? Va a haber armonía, va a haber gozo, va a haber felicidad. Y eso es lo que la Biblia habla de un perfecto reposo, porque no hay pleitos. Adán y Eva terminaron con ese reposo perfecto cuando quebrantaron los mandamientos, el mandamiento de Dios. Ahí comienza el caos, comienza prácticamente un desequilibrio en la naturaleza. Y por lo consiguiente, ya no hubo más en el jardín del Edén el perfecto reposo. Ahora, recuerden que en la tierra nueva va a ser una tierra sin pecado, ¿verdad que sí? Si Adán y Eva se hubieran permanecido fieles, ¿saben algo? Siempre en esta tierra hubiera habido un perfecto reposo. Hagamos la comparación con nuestra familia. Si nosotros cuidamos, somos los mayordomos de nuestra familia. Pero hermano, eso es cuando eran niños, no. ¿Cuándo se deja de ser padre? ¿Cuándo? ¿Hasta que cumpla los 18 años? ¿O cuándo? Hasta que mueras, ¿no? ¿Sí? Yo le pregunto a usted, bíblicamente, estamos hablando
de una nueva creación. En la nueva creación estamos hablando del remanente del Edén, el sábado, porque es el reposo que Dios nos ha dado, ese reposo perfecto. Pero yo estoy haciendo comparaciones para tener un verdadero reposo. Yo le pregunto a usted, ¿quién es en el reino de los cielos, en esa nueva creación, quién es el que le escoge? El novio y posteriormente el varón para sus hijos. ¿Quién lo escoge? ¿Lo escoge el hijo o la hija? ¿O lo escogen los padres? ¿Quién lo escoge? ¿Quién? En la nueva creación, ¿quién lo escoge? Lo escoge usted como papá y mamá. ¿Por medio de qué? Por medio de la sabiduría del Espíritu Santo. Bíblicamente no es así. ¿Cómo fue al principio? ¿Quién le escogió la esposa a Isaac? ¿Quién le escogió? ¿Le escogió Isaac? ¿Quién le escogió? ¿Quién? ¿Quién? Abraham manda a quién? A su criado. ¿Quién era el criado? ¿Cómo se llamaba el criado? Eliezer. Lo manda y con presentes y con mucha riqueza a que escogiera la doncella para su hijo y le da las condiciones. ¿Y qué dijo Isaac? No, esa no me gusta. Esa fue la reacción de él. Miren, en la nueva creación, ¿por qué hoy nosotros no tenemos descanso en la familia? Porque nosotros no hemos seguido los principios del reino. Miren, ahora hermano pastor, ¿y eso es posible? ¿Somos una nueva creación o no? ¿Ya no estamos bajo la maldición o sí estamos bajo la maldición? No, somos una nueva creación, pero nosotros seguimos las costumbres del mundo. Por eso es que no hay descanso para nosotros. Por eso ese remanente de descanso prometido, que es el sábado de Dios, ¿cómo es? Para nosotros no es una delicia. Yo le comento a usted, familias que llevan a celebrar el sábado, porque el sábado es una delicia, es una santa celebración. ¿Cómo llegan a la iglesia cuando un hijo está en problemas, quizás con su mujer? Llega ahí, pastor, ore por mi hijo. Mire, a esa mujer no la maltratan porque es día santo, ¿no? Pero la maltratarían si fuera posible. No descansan, ¿por qué razón? Porque no siguieron los principios del reino. Estoy hablando de los principios del reino, no estoy hablando de los principios del mundo. Para el mundo, pues, no es problema. Cásate con quien sea. ¿Verdad que sí? Entonces, recuerden que fue el pecado el que trajo la desgracia a la tierra. Lo hizo envejecer. El perfecto reposo de Dios se lo encuentra únicamente en un estado celestial, dice. Y la tierra nueva era ciertamente la mejor patria, esto es la celestial. Le pregunto, ¿qué es un estado celestial? Ahí en Hebreos capítulo 11, verso 16. Hebreos capítulo 11, verso 16. Leemos. Ahí está, Hebreos capítulo 11, verso 16. Léalo usted. Dice la palabra de Dios. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mi hermano, ese es el anhelo nuestro, esa ciudad. ¿Sí? Un Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Estoy hablando de los antecedentes, el contexto, ¿por qué nosotros no entramos en el descanso? Recuerden algo bien importante. Lo que Dios, el Santo Espíritu, le dio al hombre
Miren, el hombre estuvo coronado de gloria y de honra. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 9. Leamos Hebreos capítulo 2, verso 9. Dice la palabra de Dios, 2:9. Miren. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Miren, Hebreos 2:9, lo leo de mi versión. Dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte. ¿Será que Jesús, nuestro Dios creador, es un poco menor que los ángeles? ¿Qué dice usted? Y usted dice, aquí dice, pero son malas traducciones, porque no puede ser eso posible, ¿verdad? Por eso hay veces hay error, no son errores, sino en la manera en que lo traduce, ¿verdad? Padeciendo de su muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Romanos capítulo 3, verso 23 lo aclara mejor. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 23. Aquí lo tenemos. Recuerden que somos nosotros. 3, 23. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, lo que se dio al hombre al principio, recuerden que fue lo que se le dio, que fue lo que se le dio a Adán y Eva. Adán y Eva estaban coronados de gloria y de honra, ¿sí? ¿Qué fue lo que perdió? Justamente esa honra y esa gloria fue lo que perdió. Por lo consiguiente, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Yo le pregunto a usted, si nosotros somos la creación perfecta, si nosotros somos la corona de la creación de Dios, dígame usted, ¿nosotros podremos seguir viviendo como vivíamos antes? ¿Podemos seguir viviendo así? Si nosotros estamos viviendo aún bautizados, si estamos viviendo de esa manera, mis hermanos, todavía nosotros tenemos que entender que nos hace falta el bautismo del Santo Espíritu de Dios. Nos hace falta eso. ¿Ya? Ahora bien, hay un libro que el doctor lo recomienda mucho, se llama El Ministerio Médico. Miren lo que dice el consejo. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Él santificó y bendijo el séptimo día y lo hizo su monumento sagrado. Le pregunto a usted, ¿qué es un monumento? Vamos a ver, usted sí, aquí hay muchos. Aquí abundan los monumentos. ¿Qué es un monumento? Puedo imaginar el que está ahí. ¿Qué es un monumento? ¿Qué es? ¿Qué significa ese monumento para usted? Deme un ejemplo de un monumento. ¿Qué significa eso? Ahí está el monumento. Ahí está el monumento. ¿Qué significa ese monumento? Ese monumento nos recuerda ¿a qué? Sí, es un recordatorio. Justamente el sábado es eso. Es un monumento para que usted se acuerde, ¿ya? Que Dios santificó un día, que Dios bendijo un día,
¿Con qué propósito? ¿Para quién son todas esas bendiciones? Para nosotros. Ese es el punto que tenemos que entender. Si entendiéramos eso, no tendríamos problema con el sábado, porque es un monumento recordatorio de algo, de un evento, y ese fue el evento que se culminó después de la creación, para que se acordase el hombre, para que nunca el hombre olvidase a Dios el Creador. Para eso es. ¿Sí? Miren, Isaías capítulo 58, verso 11. Isaías 58, 11. Dice la palabra de Dios. Isaías 58, 11 dice: ¿qué dice? Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías hartará tu alma, y engordará tus huesos, y serán como huerta de riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Guardarán pues, declara el Señor, el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por generaciones, por pacto perpetuo. Miren, ¿qué es pacto perpetuo? Para siempre. Los que hacen esto, los que guardan todos los mandamientos de Dios, pueden reclamar las promesas que hemos leído. Miren, y Jehová te pastoreará siempre. No va a ser el enemigo. Y cuando usted esté en sequía, dice, hartará tu alma y engordará tus huesos, y serán como huerta de riego y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Amén, hermanos. ¿Cuándo? Cuando los hijos del nuevo reino, miren, y esto es por generaciones, es un pacto perpetuo. ¿Podemos entender eso? ¿Sí? Entonces, claramente vemos nosotros, y si leemos más específicamente Isaías 58, 13, leamos Isaías 58, 13. Ahí está. Si retragieres, aquí está la razón del sábado para poderte pastorear. Si retragieres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad de mi día santo, y al sábado le llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Y usted pasa al 14, y en el 14, ¿qué dice? Vamos al verso 14. Entonces te deleitarás en Jehová. Mire, ahí están las condiciones para llamarla delicia. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mis hermanos, miren, eso es lo que es el sábado, ¿sí? Ahora bien, hay muchos que se avergüenzan de llamar Santo Sábado. Mis hermanos, si Dios le ha llamado Santo Sábado, ¿usted por qué se va a avergonzar? Dígame usted. Lo que el Señor llamó sagrado no debe de, digámoslo de esa manera, lo que ha hecho el hombre, olvidarse. Porque el hombre no quiere pronunciar. Yo al principio me costaba decir Santo Sábado. ¿Por qué razón? Porque no era una costumbre. O sea, no me encontraba, ¿sí? Pero más sin embargo, Dios a través de su Santo Espíritu le provoca a uno que uno pueda sentir que uno pertenece no solo al reino de los cielos, sino también forma parte
de la comunidad del pueblo del pacto, porque es lo que somos nosotros. Por eso es que ustedes se la llevan de muy exclusivistas. No, el sábado es para todos, o sea, no es para un grupo en particular, pero hay un grupo en particular que sí ya se goza y le llama delicia. Primeros escritos, página 255, le leo. Dice: vi humear el incienso en el incensario cuando Jesús ofrecía a su Padre las confesiones y oraciones de los fieles. Al subir el incienso, una luz refulgente descansaba sobre Jesús y el propiciatorio. Y los fervorosos y suplicantes miembros del residuo, mira aquí está el residuo, el remanente, que estaban atribulados por haber descubierto que eran transgresores de la ley, recibieron la bendición y sus semblantes brillaron de esperanza y júbilo. Yo le pregunto a usted, si yo le digo a usted en este momento que usted es un transgresor de la ley de Dios, ¿usted qué me contesta? Dígame usted, ¿habrá uno justo? Ninguno. Todos nosotros somos transgresores de la ley de Dios, ¿sí o no? Sí, pero aquí hay algo bien importante. Tenemos que reconocer que tenemos una naturaleza caída, hay que reconocer eso, pero lo que no tenemos que hacer es quedarnos con esa naturaleza caída. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que confesar para recibir las bendiciones. Y dice aquí, es entonces cuando los semblantes de esos pecadores brillaron de esperanza y júbilo. Amén, hermanos. Y ahora hay algo bien interesante para ir terminando. Yo le pregunto a usted, de ese Edén restaurado, lo único que quedó, dijimos que es el Santo Sábado. Le pregunto a usted, ¿todavía quedará ese remanente? ¿Qué dice usted? Claro que todavía queda. Para mucho pueblo de Dios, para mucho pueblo cristiano, se acabó ya ese remanente. Este tiempo, ese remanente que es el sábado de Dios, ya se acabó. Ya no existe. Yo le pregunto a usted, si Dios hizo en 6 días la creación y descansa en el 7º día, ¿el sábado es parte de la creación? ¿Qué dice usted? ¿Es parte de la creación? Claro que es parte de la creación, porque creó un tiempo para el hombre. No es el tiempo del hombre, sino es el tiempo de la creación. 6 días trabajarás y en el 7º día descansarás, dice Dios. ¿Sí? Entonces, todavía hoy queda ese remanente. Amén, hermanos. Todavía persiste un remanente. Ahora, ahí en Hebreos capítulo 4, verso 4, Hebreos capítulo 4, verso 4, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 4 dice: porque en cierto lugar dijo, así del 7º día. ¿Qué fue lo que dijo? Y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Miren, es parte de la creación. 6 días y el 7º es parte de la creación. ¿Sí? Entonces, la prueba de que las obras estaban terminadas y Él reposó, allí entra un tiempo sagrado, entra un tiempo preparado desde la fundación del mundo. Dice, reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Entonces, este tiempo es preparado desde la misma fundación del mundo. O sea, no es realmente algo que es un tiempo que para determinado tiempo o para determinado pueblo, no es así.
Es un tiempo, es un reposo preparado desde la misma fundación del mundo. El sábado del Señor, el séptimo día, es una porción del Edén que subsiste en medio de la maldición, en medio de esta tierra que está con maldición, subsiste. Es una parte del reposo de la tierra nueva que puntea el abismo del Edén perdido hasta el Edén restaurado. Le comento lo siguiente. El Edén, cuando fue tomado de la tierra y se lo lleva a la ciudad santa. ¿Cuándo fue tomado? Vamos a ver si usted me ayuda. ¿En qué tiempo fue tomado? Vamos a ver. Recuerden, ¿en qué tiempo? En el diluvio. Dios lo quita de la tierra. Pero hay algo bien importante. Ese mismo Edén. Y eso es lo que a mí me motiva a ser un creyente del reino. ¿Por qué razón? Ese mismo Edén, tal como era al principio, con ese reposo perpetuo, va a ser nuevamente instituido en esta tierra. Amén, hermanos. Miren, ¿a usted le gustaría estar en ese Edén? Sí. A mí me gustaría agarrar al león, ¿verdad? Al tigre. No me van a hacer nada. Más todavía dice que el niño dice que va a pastorear al león. Imagínese eso, ¿no? Eso es la promesa, ¿sí? Porque el sábado completó la semana de la creación y fue la prueba de que la obra estaba completa. Era el sello de una nueva creación y era una creación perfecta. Miren, el sábado es el sello de ¿qué? De una nueva creación perfecta, nueva y perfecta. Miren, por eso tiene que ser una delicia. Ahora es necesaria una nueva creación. Vamos al tiempo actual. Ya ser llevada a cabo por el mismo poder que en el principio. ¿Cuál es ese poder? Dios, el Espíritu Santo. Amén, hermanos. A pesar de que Cristo es el Creador. Pero realmente, ¿quién le dio vida a la creación? Fue Dios, el Santo Espíritu. Es el mismo que te da vida a ti. Cuando tú lo aceptas como su Señor, como su Salvador, ahí hay una nueva creación. Es el que nos da nueva vida. ¿Nueva vida para qué? Para seguir pecando, para seguir con la naturaleza pasada, para seguir con la vieja naturaleza. No, nueva creación somos nosotros. Amén, hermanos. Porque todas las cosas fueron creadas en Cristo. Y ahí viene la invitación. Y si alguno está en Cristo, ¿es qué? Y si alguno está en Cristo, ¿es qué? Nueva criatura. Lo dice San Pablo. Segunda de Corintios capítulo 5 y versos 17. Y el sello de la perfección es el mismo en ambos casos. ¿Cuál es el sello de la perfección? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es ese sello de la perfección? Leo otra vez. Porque el sábado completó la semana de la creación y fue la prueba de que la obra estaba completa. Era el sello de una creación nueva y perfecta. Ahora, ¿usted qué es? Usted es el sello de la perfección de una nueva vida. Y esa vida es perfecta en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, del Edén restaurado. Ahora el Edén nuevamente va a ser restaurado. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después de que el hombre fue expulsado de sus agradables senderos. Todo era armonía, todo era equilibrio.
Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, porque ese era el lugar, el Edén, ese era el lugar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. ¿Qué pasó? No hay tiempo para leer esa porción inspirada. Dice que Adán y Eva con sus dos niñitos iban a la puerta del Edén, que esa puerta estaba resguardada por ángeles portentosos con espadas, y de lejos miraban ellos. Por ellos habían estado ahí. Le platicaban a sus hijos cómo era el Edén allá adentro. Había perfecta paz, perfecta armonía, había descanso. Pero ahora ya Eva ya no tenía ese descanso. Adán ya no tenía ese descanso. Adán estaba agotadísimo. Eva prácticamente con los pleitos de los muchachos también se agotaba. Pero ellos le refrescaban la memoria a estos dos muchachos. ¿Cómo era el Edén? Ahí dice que iban Adán y Eva a adorar a Dios. ¿Bien? Porque ahí estaba la promesa. Ahí es donde Adán y Eva renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Yo le digo a usted, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el sábado? Después de ser una delicia, después de ser una gran alegría, ¿a qué venimos el sábado? Recuerden, ese remanente que ha quedado, ¿a qué venimos? A adorar a Dios. ¿Sí? ¿A qué más? En el sábado nosotros renovamos nuestros votos de obediencia a aquella ley que fue transgredida por nuestros primeros padres. ¿Qué es lo que hacemos? Y miren, y hoy sí les voy a dejar un trabajo. Aquí tienen que haber los dos mandamientos, las dos tablas de los mandamientos. Aquí tiene que haber, porque es el símbolo de qué. Ahí es donde nosotros, miren, el sábado donde renovamos nuestros votos de obediencia a esa ley que fue transgredida. Miren. Y por eso fueron arrojados del Edén. Mi hermano, sábado a sábado tenemos que hacer ese voto de obediencia. Porque si no vamos a ser arrojados del pueblo de Dios, del reino de los cielos. Vamos a ser arrojados. ¿Sí? ¿Por qué razón? Oiga, mi hermano, ¿cómo está el mundo? La iniquidad ha cubierto totalmente al mundo. La maldad de los hombres prácticamente ha traído tanta destrucción. ¿Sí? Miren. Pero hay una gran promesa. Esa gran promesa es la final restitución. Por eso, Dios, el Santo Espíritu, está haciendo una invitación hoy. Porque hay una promesa. Un cielo nuevo, una nueva tierra. Todo eso tiene que ser restaurado. Dios lo va a hacer. Pero el punto es, ¿usted va a ser partícipe de esas promesas, de esas bendiciones? Esa es la pregunta que yo le hago a usted. ¿Usted quiere ser parte de esas bendiciones? ¿Usted quiere ser parte de esas promesas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Todo lo que hemos hablado hoy, eso es lo que tenemos que hacer. La gran promesa. Termino ya con esto. Discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo. La promesa del nuevo pacto es: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos capítulo 10, verso 16. Se me lo ponen para que usted lo mire. No lo vamos a leer. ¿Cuál es la promesa? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de símbolos que señalaban a Cristo como el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, los principios de justicia expuestos en el Decálogo son tan inmutables como su trono eterno.
¿Cuáles son esos principios de justicia? ¿Cuáles son esos principios de justicia? 4 deberes del hombre hacia con Dios. Eso es lo que está en la primera tabla. Y 6 deberes del hombre hacia su prójimo. Y ahí se resume el cumplimiento de la ley. Amén, hermanos. ¿Sí? No se ha suprimido ni un mandamiento, ni una jota, una tilde se ha cambiado. Esos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso como ley suprema de la vida. Escuche esto. Esos mandamientos son la ley suprema de la vida, existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado. Yo le pregunto a usted, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo hoy? ¿Dónde está? Él está en el lugar santísimo del santuario celestial. Y ahí en el lugar santísimo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Ahí justamente está ¿qué? Una urna. Y dentro de esa urna, uno de lo que hay ahí son las tablas de los mandamientos, las verdaderas tablas de los mandamientos. Esas tablas que de una u otra manera fueron escritas por el dedo de Dios. Mire, eso es lo interesante. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. Quiera o no quiera, va a ser obedecidas por todos aquellos que vivan debajo del sol. Y más aún todavía le digo a usted esto, esa ley va a ser proclamada. Antes de la segunda venida de Cristo, esa ley va a ser proclamada en el cielo. Y dice que todos van a ver esa proclamación tal como sucedió en el monte Sinaí. Todo dice, no va a haber nadie. Y después, ¿qué va a suceder? Tristemente, mis hermanos, para ese tiempo ya todos habrán decidido su destino eterno. Cuando la gente mire que violaron los mandamientos de Dios, van a pedir perdón a Dios. Y sabe una cosa, ya no más la puerta de la gracia se ha cerrado. Mi hermano, Dios permita realmente que nuestros ojos espirituales se abran. Saber que aparte de que el sábado es un día glorioso, es un día de santificación, que el mismo Dios lo santificó. Es una delicia para nosotros. El sábado es para nosotros también un momento de renovación de votos. Porque más de alguno hemos nosotros fallado a Dios, ¿verdad que sí? Y los sábados es ese tiempo de renovación. Es un tiempo en el cual nosotros, cada uno de nosotros, recuerden, tenemos deberes, 4 deberes hacia con Dios y 6 deberes para mi prójimo. Hay labores que hacer en esta tierra en el sábado, sí, que tienen que ver con mi prójimo. Terminamos por hoy. Que el Señor les bendiga muy ricamente, que el Señor permita que a través de Dios el Santo Espíritu pueda escribir su ley en su mente y sus corazones. Y de una vez por todas terminemos con ese gran desafío, porque cuando usted no guarda los mandamientos de Dios, usted mismo está desafiando al Dios Creador, está desafiando al mismo Dios Santo Espíritu y obviamente a Dios el Padre. Dios permita realmente que pueda abrir Dios con su Santo Espíritu nuestro entendimiento para ser parte del pueblo del pacto, para ser parte de esa generación que Dios viene a recoger para llevárselo a los graneros celestiales. Que el Señor le bendiga muy ricamente y vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos, Santo Espíritu de Dios, a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Venimos hoy delante de su presencia, Señor, dándole gracias por este momento, por estas bendiciones recibidas en este tiempo santo, tiempo de adoración, de reflexión, tiempo, Señor, de renovar nuestros votos, Señor, delante de ti, porque hemos mancillado esa santa ley. Por favor, bendícenos con su santa presencia en este santo sábado
y que nosotros, Señor, que este día sea un día de gran celebración, de gran alegría, celebrando, Señor, que en aquel día, Señor, estaremos todos juntos en las bodas del Cordero. Favores que recibimos para su honra y su gloria, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Vivimos en un tiempo en el que las influencias del mal buscan apartar a la humanidad de Dios, sembrando indiferencia, desafío y rebelión. Pero en medio del gran conflicto espiritual, Dios nos ha dado una promesa segura, la dispensación del Espíritu Santo. Solo el poder del Espíritu Santo puede fortalecernos para vencer el mal, transformar nuestra vida y capacitarnos para cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado. No te pierdas este poderoso mensaje. La dispensación del Santo Espíritu de Dios. Una invitación a recibir, por la fe, la bendición prometida para el pueblo de Dios en este tiempo final.